hoy vamos a hablar cuando las mujeres nos hicimos humanas, es el título que vamos a ver hoy. Arrancamos con los derechos de las mujeres en la formación de la ONU. En la conferencia de San Francisco de 1945, dedicada a redactar la Carta de la ONU, hubo unanimidad en que la promoción de los derechos humanos debería ser uno de los fines esenciales de la nueva organización. A pesar de que no se logró que la Carta contuviera un listado de esos derechos, sí hubo un compromiso de los gobiernos en redactar una declaración en el futuro. Aunque en casi ninguno de los documentos históricos sobre esta conferencia se habla del asunto, a esta conferencia asistieron varias mujeres en delegaciones oficiales, así como el de la ONG. Estas delegaciones hicieron aportes cruciales, tanto en la redacción de la misma carta como en el hecho de que la protección de los derechos humanos fuera uno de los fines esenciales de la ONU. Estas mujeres lograron que la carta contuviera el establecimiento de una Comisión de Derechos Humanos y que hiciera referencia explícita a la prohibición de la discriminación sexual. Ellas insistieron en que agregar la palabra sexo a la lista de prohibiciones significaría que la discriminación sexual sería considerada tan atroz como la discriminación racial, política, religiosa u... A pesar de la oposición, la palabra sexo quedó incluida. La importancia de este logro no sería comprendida hasta muchos años después, cuando el movimiento de mujeres se apoyó sobre este cambio de paradigma para exigir que los derechos de las mujeres fueran considerados derechos humanos y para hacer el vínculo entre igualdad y no discriminación. En 1946, el Consejo Económico y Social decidió crear una subcomisión para que se encargara de la condición jurídica y social de las mujeres, pero desde su primera reunión, la subcomisión recomendó que se la elevara al estatus de una comisión autónoma, y así fue como nació la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Su objetivo principal es promover la implementación del principio de que hombres y mujeres deben gozar de derechos iguales. Una de las primeras tareas de la Comisión fue concentrarse en la discriminación contra las mujeres, enfrentándola desde una perspectiva legal centrada en la igualdad. De haber seguido la Comisión por este camino, la corriente androcéntrica de los derechos humanos habría tenido que enfrentar el reto de conceptualizar la igualdad desde el derecho a la no discriminación y tomado en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres. Este alejamiento probó ser nefasto para la conceptualización de la igualdad desde una perspectiva de derechos humanos y para la promoción y defensa de los derechos de mujeres, ya que la Comisión de Derechos del Hombre se lavaba las manos ante cualquier violación de los derechos de las mujeres, arguyendo que eso era materia de la Comisión de Mujeres, mientras que ésta insistía en que las violaciones concretas de los derechos de las mujeres no eran parte de su mandato. Así, mientras que la Comisión de Derechos del Hombre fue desarrollando un número impresionante de mecanismos para monitorear las violaciones a los derechos del hombre, la Comisión de la Mujer se conformó con un limitado mecanismo que se reduce a un procedimiento de queja, información, comunicación utilizado por la Comisión de la Mujer para sus propios estudios y para informar sobre patrones y tendencias que se desprenden de las violaciones. Una de las primeras cosas que hizo la Comisión de las Mujeres fue solicitar participación en la redacción de la Declaración Universal. El logro más conocido de sus delegaciones fue convencer a los redactores de cambiar el artículo 1, que originalmente decía «Todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos», para que se leyera «Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Aquellas primeras delegadas sabían muy bien el impacto excluyente del lenguaje. Durante los siguientes años, la Comisión de la Mujer logró la adopción de varios tratados que garantizaban muchos derechos de las mujeres. En 1967, consiguió que la Asamblea General de la ONU adoptara la Declaración sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, la cual consolidó muchos de los elementos que anteriormente la Comisión había promovido en diferentes tratados. Contrario a los argumentos de la mayoría de los delegados, quienes sostenían que una cláusula sobre igualdad sería suficiente garantía para los derechos de las mujeres, las delegadas de Brasil, República Dominicana y México exigieron con éxito que la palabra sexo se agregara a la lista de demás prohibiciones que la Carta establecía para que los Estados y la misma ONU no hicieran distinciones basadas en esas categorías a la hora de respetar, proteger o garantizar los derechos humanos. La primera conferencia se realizó en México en 1985, el Año Internacional de la Mujer.
En esta conferencia, los estados adoptaron un plan de acción de la Ciudad de México, que tuvo como resultado la proclamación por la Asamblea General de la ONU del diseño de las Naciones Unidas para la Mujer. Es debido a esto que se dice que esta conferencia tuvo un carácter declaratorio. La segunda conferencia tuvo lugar en Copenhague en 1980 y se organizó con el objetivo de evaluar el desarrollo del decenio. A partir de esta evaluación, los estados aprobaron un programa de acción para la segunda mitad del decenio, en los que se puso los temas relativos a la educación, el empleo y la salud. Según la opinión de la autora, lo más importante de esta conferencia fue que llevó a la discusión sobre la igualdad, que no se reduce a lo formal, sino que incluye también la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, en las que, en otras palabras, se comenzaba a hablar de lo que hoy se conoce como igualdad sustantiva. En este sentido, se analizó la desigualdad de las mujeres como causada o relacionada con la falta de acceso a recursos y a la participación política. La conferencia hizo un llamado a los gobiernos no solo para revisar y eliminar la discriminación legal, sino también para que informara a las mujeres de sus derechos y sobre cómo exigirlo. Esta estrategia es lo que se conoce en el mundo de las ONG como la educación popular. Aunque los gobiernos de Copenhague empezaron a discutir el tema de violencia, su enfoque no fue desde el marco de los derechos humanos, sino más bien desde un enfoque de la salud. El programa toca el tema de las mujeres maltratadas y la violencia en la familia. Intenta mejorar la salud física y mental de las mujeres mediante programas y políticas, dirigiendo a la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y niños y la protección de mujeres en todas las edades, como el ataque sexual, la explotación sexual y cualquier otra forma de abuso. La tercera conferencia se realizó en Nairobi en 1985 y tuvo como objetivo evaluar los avances logrados y los obstáculos enfrentados durante el decenio. Nairobi fue la primera conferencia en la cual la violencia contra la mujer fue señalada en los contextos de los derechos humanos. El éxito de estas tres conferencias se debió a la gran medida de contribuciones de muchas ONG, en las cuales participaron más de 40 ONG. La última y la cuarta conferencia se realizó en 1995 en Beijing. Al comprobar que a pesar de todas las medidas adoptadas, aún persistían los obstáculos para lograr la igualdad de las oportunidades y derechos de las mujeres. Esta conferencia adoptó la plataforma de acción, en la que consta de una serie de medidas que los estados contaban obligados a complementar a los 15 años posteriores a la conferencia. Bueno, hoy voy a hablar sobre cómo los derechos de las mujeres se hacen humanos. Un paso importante hacia la concreción del concepto de que los derechos de las mujeres son derechos humanos fue la creación del proyecto Los Derechos de las Humanas en la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica en el año 1989. Este proyecto se involucró en la defensa de Magdalena Góngora, una costarricense acusada de asesinar a su esposo, por lo que se enfrentaba a la pena de muerte. Una delegación se desplazó a Belice para hacer defensa de esta mujer, quien había sido víctima de violencia doméstica durante 7 años. Luego de hablar con los grupos de mujeres de su iglesia, sus abogados, fiscales y sus grupos familiares, y analizar las leyes de Costa Rica y Belice, se dieron cuenta de que las limitaciones del marco de derechos humanos, penales y civiles no se contemplaba la violencia doméstica.
Este caso fue el primero en esta región que ligaba los derechos humanos con la violencia contra la mujer en la pareja o espacios privados. El éxito de la estrategia hizo que muchas mujeres entendieran la importancia de usar los principios, teorías y prácticas de los derechos humanos para defenderse de los abusos que contra ellas se cometen en todo el mundo. Al investigar, encontraron que abusos contra las mujeres estaban excluidos de la defensa de los derechos humanos regionales. De hecho, los grupos latinoamericanos tradicionales le daban un trato diferente a los abusos perpetrados contra las mujeres, es decir, una preocupación de categoría menor. Como resultado de esto, las activistas se unieron en sus países y luego regionalmente para desarrollar un lenguaje para enfrentar los derechos de las mujeres. Más adelante, en el Centro de Liderazgo Global de las Mujeres, en la Universidad de Rutgers, colaboró para reunir a las mujeres activistas de todo el mundo. Celina Romani, una activista y académica feminista de Puerto Rico, ha construido un modelo de derechos humanos y responsabilidad del Estado en el cual sostiene que el Estado es directamente cómplice de las violaciones de los derechos de las mujeres si no previene y castiga los actos de violencia privados. Es más, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece la responsabilidad estatal por la discriminación generada por personas y empresas privadas. Luego de que la ONU anunciara que haría una conferencia mundial sobre derechos humanos, el comité acordó enfrentar el asunto de violencia contra la mujer. En enero del año 1992, el comité recibió apoyo adicional para esto cuando la Liga Internacional de Derechos Humanos, en colaboración con la International Women's Rights Action Watch, patrocinó una conferencia internacional sobre violencia contra la mujer. El objetivo era ayudar a los miembros del comité a redactar una recomendación general sobre violencias de más peso y orientación legal. En el año 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, se establece que la violencia contra la mujer también es una violación de los derechos humanos. Pronto se lanza una campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género, con el fin de crear un movimiento lo suficientemente amplio que permitiera a personas individuales participar en el Centro para el Liderazgo Global, junto con el Centro de la Tribuna de Mujeres y docenas más de la ONG de todo el mundo iniciaron una campaña para recolectar firmas. La petición, traducida a 23 idiomas y circulada a través de muchas redes de mujeres, se dirigía a los gobiernos en la Conferencia Mundial de Viena para que abordaran los derechos humanos de las mujeres en todos los procedimientos de conferencia y se reconociera la violencia de género contra las mujeres como una violación de los derechos humanos que requiere acción inmediata. Cuando finalizó la campaña se habían recogido más de 500.000 de firmas. La corriente tradicional de derechos humanos ya había identificado la tortura, las matanzas y varios atentados contra la integridad física individual como sus principales preocupaciones.